Hola amigos, aquí Joe del CC Podcast y como esta semana tuvimos la liberación del tráiler de la película de Venom 2, donde va a aparecer Cletus Kasady, mejor conocido como Carnage, me pareció una buena idea que viéramos en el baúl del tío Joe de esta semana el origen del personaje dentro de los cómics, para lo cual traje mi tomo de Carnage Classic, el cual es un tomo que salió hace un par de años en Estados Unidos, donde se nos muestran las primeras apariciones noventeras del personaje de Carnage. Actualmente también está todavía disponible en Amazon, pero me parece que ya subió algo de precio comparado con el precio con el que lo compré ya hace unos años, así que pues revisen si hay alguna oferta y si les interesa pues adquiéranlo. Carnage Classic, les digo, nos muestra las primeras apariciones de Venom de Carnage en los cómics, comenzando con sus primeros cameos en las historias de Amazing Spider-Man como el compañero de celda de Eddie Brock, alias Venom, justamente cómo interactuaban al estar encarcelados y justamente mostrándonos la liberación de Eddie Brock para lo que sería el Amazing Spider-Man 346, donde captura a Peter, y posteriormente en el 347, que es veríamos la batalla de Spider-Man contra Venom, dibujada por Erik Larsen, donde al final Spider-Man haría creer a Eddie Brock que había asesinado a Peter, y Eddie Brock se quedaría encerrado, o más bien encarcelado dentro de esta isla, ya que pues, no tenía otra razón para regresar a Nueva York. Ya había asesinado a Spider-Man y pues él quería vivir tranquilamente en esta isla. Solamente que al momento de que escapó de prisión, Venom le dejaría a Cletus Kasady un descendiente del simbionte. En ese momento todavía no se nos aclaraba muy bien cómo sucedía, pero le daba habilidades a este asesino serial Cletus Kasady para convertirse en Carnage. Justamente escapaba en el 359 de Amazing Spider-Man para posteriormente empezar a asesinar en el 360, lo cual lleva a este número. Carnage parte 1, el Amazing Spider-Man 351, también conocido como Génesis Salvaje. Antes de comenzar, también mencionar que Génesis Salvaje fue publicado en México durante los 90s por Marvel México, aquella editorial de Intermex que publicaba tomos de Spider-Man, de X-Men, también tenía los Flickbook, y que le quitó los derechos en aquel entonces a Editorial Beat. Ya posteriormente Beat los recuperaría, pero en aquella época noventera pues nos trajeron obras como el Génesis Salvaje en un tomo recopilatorio que traía los 3 números de este mini arco. ¿De qué se trata Génesis Salvaje o Carnage? Pues es una historia donde vemos que después de haber escapado de la prisión, Cletus Kasady, al ser un homicida, asesino serial, comienza a matar gente. De hecho, menciona que solamente los empezó a asesinar porque empezó a buscar nombres en el directorio, y una de sus víctimas es justamente el compañero de universidad de Peter Parker. Es donde vemos que Peter comienza, le avisan que murió su compañero y empieza a investigar, y es cuando una de las testigos menciona que el asesino tenía piel viviente, lo cual obviamente hace que Peter recuerde a Venom, a Eddie Brock. Piensa que se salió de la isla, que ya regresó al mundo. De hecho, aquí hace referencia a lo que vimos en este número, obviamente con dibujos de Mark Bagley en vez de los dibujos de Erik Larsen. Y es cuando Peter decide seguir investigando el asesinato. Es cuando liga que Cletus Kasady fue el compañero de celda de Eddie Brock y que había escapado hace unas semanas de prisión, por lo cual piensa que tal vez él ahora tiene el simbionte o tiene habilidades de simbionte, lo cual lo lleva a seguir investigando y estar escarbando dentro del pasado de Cletus Kasady, cómo es una persona trastornada. Todas sus relaciones o pseudo relaciones que ha tenido han sido caóticas y la gente no quiere relacionarse con él. Es cuando investiga que en el orfanato donde estuvo hubo un asesinato, y ahí es cuando llega a ver si ahí estaba encerrado. De hecho, este orfanato lo volvemos a ver en Maximum Carnage, y es cuando vemos que efectivamente Kasady tiene el simbionte de Carnage. Peter se sorprende al ver las habilidades que tiene este simbionte. Son diferentes a las de Venom. Puede crear armas, puede estirar el simbionte y puede lanzarlas. Obviamente las armas se destruyen al momento de separarse del cuerpo de
de Carnage, pero sigue siendo igual de letal. Solamente Peter se salva ya que entran unos policías y trata de salvarlos. Es cuando Carnage decide escapar, pero Peter le dice a Mary Jane que la única solución es que vaya a hacer equipo con Eddie Brock, por lo cual decide llevar a Johnny Storm para ir a la isla donde dejaron a Venom. Obviamente lleva a Johnny ya que los Cuatro Fantásticos tienen ese cañón sónico que es una de las pocas armas que dañan a Venom, pero aún así les es difícil. También Venom tiene debilidad ante el fuego, por lo cual también Johnny piensa que tiene la ventaja, pero también es dañado de cierta forma. Al final tratan de explicarle lo que sucedió, que no vienen a hacerle daño, sino que vienen a hablar con él debido al tema de Carnage, y es cuando lo que viene siendo Eddie Brock se da cuenta que el symbiote ya le dice que sabes que tuve un hijo, me reproduzco asexualmente, pero no te lo dije porque prácticamente es una aberración. Al haber nacido el symbiote en la Tierra tiene habilidades únicas e incluso son habilidades extrañas, por lo cual deciden destruir al symbiote, por lo cual vamos a ver que por primera vez Venom y Spider-Man van a hacer equipo para detener a Cletus Kasady, el cual sigue con su ola de asesinatos. Tienen un primer enfrentamiento en el cual se ven ambos superados y de hecho Kasady pone en peligro a un bebé, pero al final son detenidos Spider-Man y Venom, ya que prefieren salvar al bebé a capturar a Carnage. Es justamente aquí cuando se nos revela otro de los planes de Cletus Kasady, que es que pues él quiere ser un asesino serial famoso, por lo cual decide ir a buscar a Jonah Jameson y secuestrarlo para que se haga más famoso. Y así llegamos a la tercera parte de Carnage, que es donde vemos que después de secuestrar a Jonah Jameson, lo lleva a un concierto de rock, donde piensa ahora sí que crear más caos entre la gente, crear más violencia, pero rápidamente llegan Spider-Man y Venom. Obviamente no se llevan bien, de hecho ahí tienen una especie de choque, ya que Venom tiene métodos más letales, de hecho justamente eso justifica su apodo posterior de Protector Letal, donde decide tratar de sacar a la fuerza la confesión a la gente hacia dónde se fue Carnage, pero Spider-Man le dice que se calme porque pues si no van a ser iguales que Carnage. La batalla llega al Madison Square Garden, donde se está llevando el concierto. De hecho los lleva también al subterráneo que pasa por debajo del Madison Square Garden, pero la solución se da al final cuando deciden subir nuevamente al concierto y Peter enciende las bocinas de la banda de rock, lo cual daña a los dos symbiotes, tanto a Venom como a Carnage. Pero el giro de la historia es que Venom le pedía a Spider-Man que, ¿sabes qué? Ya detuviste a Carnage, apaga las bocinas para que me dejes libre. Pero Spider-Man no las apaga y justamente en eso llega Reed Richards y la Antorcha Humana para detener a Venom. Así que a los dos se los llevan a la prisión, tanto a Venom como a Carnage. De hecho, Jonah Jameson, que fue testigo de todo eso, obviamente critica a Spider-Man, le dice, ¿sabes qué? Pues a pesar de que estoy en contra de ti, tú le prometiste a Venom que lo ayudarías y al final lo traicionaste, entonces no tienes palabra. El Capitán América no hubiera hecho esto, por lo cual Spider-Man le dice, sí, efectivamente el Capitán América hubiera encontrado otra solución, pero él es una leyenda, yo solamente soy un hombre. Y pues tuve que tomar una decisión, por lo cual al final vemos curiosamente que termina la situación de Carnage, pero no sin antes mostrársenos el siguiente gran arco de Spider-Man, que sería el regreso de sus padres, que sabemos cómo terminó esa situación en los 90s y curiosamente ellos también aparecen aquí en Maximum Carnage. También como un comentario, en este tomo no trae la historia de Maximum Carnage, se vende como un tomo aparte, pero si nos hacen la acotación, así como se nos mostró al principio los primeros cameos de Cletus Kasady, se nos muestra aquí que posteriormente a esta historia de Carnage sigue Maximum Carnage y ya posteriormente hay otras historias, algunas escritas por Warren Ellis, otras peleas de Spider-Man contra Carnage, pero pues esa es una historia para otra ocasión. Igual si quieren que siga mostrando otras de las apariciones noventeras de Carnage, díganos en los comentarios y con todo gusto hacemos más videos. Así que con eso prácticamente terminamos la revisión del origen de
Cletus Cassidy Carnage dentro de los cómics. De hecho fue algo caótico lo que viene siendo el anuncio de la película de Venom. Ya recordarán que primero se liberó el tráiler en algunas páginas oficiales de Sony, pero como que se adelantaron al estreno y posteriormente lo eliminaron. Entonces para eso ya se había filtrado, había gente que había descargado el tráiler y lo había subido a sus propios canales de YouTube. Entonces al final pues ahí fue algo problemático para Sony Pictures, lo que viene siendo el anuncio y el estreno del tráiler de Venom 2, donde va a aparecer Carnage. Me parece que le pusieron Carnage desatado, y pues vamos a esperar a ver qué tal está la película. Y pues prácticamente con eso terminamos el baúl del tío Joe de esta semana. También recuerden que esta semana grabamos el CC Podcast, episodio 85, donde vamos a hablar de adaptaciones de los cómics, ya sea en series o en películas, y si fueron mejores o peores que el cómic. Así que pues ahí traemos varios ejemplos de adaptaciones que sí tuvieron mejor guión y tuvieron mejor el desarrollo de la historia que el propio cómic, y otras que sí dieron mucha pena. Así que prácticamente con eso terminamos. Aquí estuvo Joe y nos vemos en la próxima.